2 todavía tienen tiempo para subirla. Sin perjuicio de, como dijo Florencia, vamos a armar un drive, bien. Sin perjuicio, como dijo Florencia, eh, está todavía, va a seguir disponible la chance para aquellos que no lo han podido hacer la actividad 1, igual lo vamos a abrir para que lo puedan subir. Obviamente no va a tener el mismo valor que quien la subió para la clase, como habíamos puesto en la consigna para hoy, pero acuérdense que cumplir con las actividades en este formato híbrido es condición de regularidad. Entonces, no dejen de subir las actividades, ¿bien? A ver, yo ahí tengo, bueno, Andrea, entiendo que quedó la mano levantada, pero ya está la respuesta contestada. Yo tengo a Félix, a Nadia y a Andrea y a María Elena. ¿Son cuestiones administrativas o son cuestiones de dudas de otro tipo? A ver, en el chat, para ver porque así podemos, si no, así arrancamos con la clase, eventualmente Ujú. existe la posibilidad de que sus intervenciones las podemos posponer para el break, antes del break o hacia el final, así podemos avanzar con la clase. Esa es la pregunta que le hago a Nidia, Félix, bueno, y ahora quedó Félix y Nidia nada más. ¿Sí? Y Andrea, bueno, a ver, vamos a... Cortamos el Félix, vamos Nidia, Félix y arrancamos con la clase, ¿bien? Esperen que habilito desde acá. Si ya nadie queda. A ver, Buenas tardes. Nidia, Yo, ¿cómo estás? bien, pude descargar ahora del chat de ese drive la bibliografía, no pude del campus y bueno, hice las tareas y las pude subir, pude descargar el Pero cuadernillo y eso. pudiste descargar el Del cuadernillo, bien, eso es drive, lo importante, pueden descargar el cuadernillo. todo. Bien, Del bien, campus la bibliografía no, pero la descargué recién de acá del drive que pusieron. listo. Pero lo importante es que lo importante es que puedan descargar el cuadernillo. Eso es más importante. A ver, Félix, ahí tenés que habilitar. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué Yo tal? tenía la siguiente duda porque la entrega de la actividad, digamos, uno fue muy sencilla en el sentido que abajo del recuadro del multiple choice decía entregar, entonces un botoncito y uno ya manda, envía el trabajo. Lo que hay varios alumnos que estamos con la misma duda, que es que la actividad Ujú. 2 no sabemos cómo entregarla. Exacto. Bueno, esa Guille, era no la sé si duda. se me No sé si escucha. después lo van a aclarar. Sí, se escucha bien. Perfecto. Guille, no sé si me permitís así yo les cuento un Sí, sí, dale, cachito. dale. Dale. La actividad, claro, está perfecta la duda y te agradezco porque justamente le iba a pedir a Guille para poder ahora dar como un cierre y que ya él pueda comenzar con los contenidos de esta clase. Se va a abrir, por supuesto, como bien les adelantaba al principio, vamos a modificar y vamos a hacer una carpeta dentro de lo que es la unidad 1, una carpeta que se llame entregas. Esa carpeta va a tener dos subcarpetas, una que es de plazo obligatorio, que por supuesto son las que tenemos que cumplir, y van a tener distintos cierres. ¿Por qué? Porque la primera tenía cierre al 31, que es hoy. Ahora se va a volver a habilitar para que hasta el día de entrega, que es el 8 de abril, también se pueda subir. Aquellos que ya lo han subido, perfecto. Aquellos que no lo han subido van a tener obviamente ahora el tiempo para poder subirlo acorde a la fecha de entrega. Así, por otro lado, digamos, va a estar la carpeta que se va a llamar entregas tardías o fuera de plazo, vamos a decir, más amigable, la cual van a ustedes poder subir todas aquellas actividades que son obligatorias, pero fuera de término. Como bien dijo Guille, por supuesto que una cosa es entregarlo con el plazo que corresponde y otra es fuera de plazo. Pero les decimos que por favor no dejen de entregarlos porque es importante, no solamente para una cuestión de condición de regularidad, sino porque hace también a nuestros contenidos. ¿Sí? Nosotros no venimos y damos un contenido siendo una clase en la cual solamente estamos diciéndoles a ustedes
de qué trata el material, sino que justamente lo ponemos en práctica. Entonces es súper, súper importante que hagan las actividades y bueno, esto que les estoy comentando. Voy a volver a ver el tema de la bibliografía, lo voy a subir también en un archivo con los profes, lo vamos a subir en archivo, no en PDF. Llegado el caso de que sigan teniendo inconvenientes, comuníquense al foro dudas, que nosotros verán que estamos contestando a medida que vamos pudiendo, con lo cual si llega a persistir el tema de la bibliografía, vamos a consultar y haremos el reclamo correspondiente, ¿sí? Hago esta aclaración más que nada porque veo que los comentarios tienen que ver con eso y está perfecto, pero bueno, como es el mismo asunto, lo vamos a laburar por ahí, ¿sí? Gracias, Guille. Bien. Un poco como que adelantaba recién, perdón, acá tenemos un par de manos. Les propongo lo siguiente, avanzamos un poco con la clase, yo tomo nota de los que levantaron la mano por si eventualmente la bajan, pero así avanzamos un poquito y después sí, está Carla, está Lisette, está San y bueno, y Paula. Después les doy un poco la palabra, así avanzamos un poco con la clase. Les comento, el formato va a ser de alguna manera el mismo. Cuadernillo, la clase, en la clase ya ustedes tuvieron que hacer una actividad, con lo cual han tenido que leer el material. En la clase vamos a profundizar el material, ustedes van a poder evacuar dudas. Y la segunda actividad. El Power con el que trabajamos en clase lo vamos a subir al campus para que lo tengan ustedes a disposición. Y también les vamos a subir una recapitulación de la clase una vez que terminó, de los temas correspondientes a esa clase. De modo tal que ustedes con el cuadernillo, la presentación PowerPoint y la recapitulación, de alguna manera puedan organizarse independiente, de alguna manera puedan cumplir con las actividades independientemente de tener la bibliografía a disposición para que ustedes la puedan consultar, puedan profundizar y obviamente cuanto más leemos, cuanto más profundizamos, más aprendemos, que es un poco la finalidad, ¿no? Bien, vamos arrancando con la clase, les repito, después volvemos durante la clase abordamos dudas de la clase y al final habilitamos de vuelta para que, por el motivo que sea, les quede alguna duda pendiente de cuestiones administrativas o de la clase, las podamos abordar, ¿bien? Bueno, vamos arrancando un poco con el tema correspondiente a la clase 1, que vamos a ver que ustedes van a ir viendo en las diferentes clases, sobre todo en las primeras clases, que la inmersión en la materia, y como la materia es Introducción al Derecho, la inmersión en el mundo del derecho o en el mundo jurídico o en la cuestión jurídica, la vamos a hacer de manera paulatina. ¿Qué quiere decir esto? Que para esta primera clase pasamos revista, punteamos o recorrimos el mismo recorrido somero, si se quiere, por diferentes temas, recorrido que vamos a volver a hacer en la clase que viene y las subsiguientes, sobre todo en las clases correspondientes a la unidad 1, pero cada vez profundizando un poco más en cada tema. Les recuerdo el comentario que les hice, no tomen nota, si quieren háganlo, pero este PowerPoint va a estar puesto a disposición de ustedes para la clase, después de esta clase, con lo cual no hace falta que lo copien. Si quieren copiar, bueno, eso ya asunto de ustedes, tienen toda la libertad para hacerlo. Fíjense y ustedes podrán recordar los temas que abordaron en el cuadernillo, cuando hablamos del concepto de derecho o de las primeras aproximaciones a qué es el derecho, pivoteamos por tres temas, que son el concepto, el lenguaje. Ustedes al principio dirán, ¿qué tiene que ver el lenguaje con el concepto de derecho? Una vez que leyeron el cuadernillo, habrán visto que tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de derecho, estamos tocando cuestiones de lenguaje y asimismo con la sociedad. Ahí tenemos un poco, vamos a volver con Abelardo Torré, cómo él ve el derecho desde la vida social, ¿no?
Entonces, esta primera clase empezamos a introducirnos con el concepto de derecho, con de qué hablamos cuando hablamos de derecho, y ustedes han podido ver que esta pregunta, ¿qué es el derecho? O ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho? A esta pregunta, a este tema, se puede entrar por diferentes caminos. Es una cuestión que tiene diferentes entradas. Ahora vamos a volver a recuperar un poco de estos diferentes caminos que recorremos o que podemos recorrer cuando nos preguntamos qué es el derecho. Siempre y cuando nos permita. Bien. Fíjense qué pretendemos con este primer cuadernillo, con esta primera clase. Fíjense que arrancamos con la pregunta, que bueno, ¿qué es el hecho? ¿Qué fácil? Perdón. En una trampa. ¿Por qué? Porque hacemos una pregunta que no tiene una respuesta sencilla. Una respuesta que podemos decir, esta es la respuesta del derecho. Uno tranquilamente puede decir como respuesta, ¿qué es el derecho? Y depende. Depende a qué quieras hacer referencia, depende a qué aspecto del derecho estás viendo o estás poniendo el foco. Es una pregunta sencilla que parece de respuesta fácil, pero que a poco de profundizar nos damos cuenta que no es tan así. Entonces, acá un poco nuestra propuesta no es darles una definición de derecho, sino darles las herramientas para que ustedes puedan tomar conciencia de las dificultades que se pueden presentar cuando queremos abordar la cuestión de qué es el derecho. Primero porque esta palabra tiene diferentes sentidos. Esta cuestión de los diferentes sentidos de la palabra derecho la vamos a ver desde diferentes aspectos. Por un lado, desde las corrientes jurídicas y también desde una cuestión propia del lenguaje. Fíjense que en el cuadernillo hablábamos de dos aspectos o dos características que tenía el lenguaje. A ver, no está bien. No me baja automáticamente. ¿Se acuerdan cuáles sean los dos aspectos del lenguaje? La vaguedad y la ambigüedad. Por ahí, en este punto, es más relevante la ambigüedad. Ahora vamos a ir viendo con eso, les hablando que ambigüedad es una palabra puede usarse en más de un sentido. Entonces, fíjense, ahí está Frank Uriel interviniendo la presentación, no se sabe si voluntaria o accidentalmente. Bien. Entonces, primero, darnos cuenta que la palabra que es el derecho, o la pregunta que es el derecho, no es de una respuesta sencilla. Segundo, como objetivo, que ustedes puedan tomar conciencia advirtiendo que la palabra derecho tiene diferentes sentidos. Entonces, cuando queremos responder qué es el derecho, tenemos que advertir que hay diferentes sentidos de la palabra derecho. Acá este punto es claramente Abelardo Torre, es el libro que está complicado para descargar, pero que está abordado en el cuadernillo. Cuando hablamos del derecho, hacemos referencia a, o mejor dicho, el derecho tiene existencia en un contexto de convivencia social, orden y organización comunitaria. El derecho está presente siempre que haya una organización social, expresamente o implícitamente. Pero el derecho tiene razón de ser en tanto y en cuanto existe una comunidad. Bien. Esto que lo afirmo yo tan así, tan asertivamente, hay algunos autores o algunos filósofos del derecho que no lo abordan de esa manera. Abordan la cuestión jurídica, abordan el derecho de una manera más abstracta, olvidándose o no teniendo en cuenta que de repente el derecho no es otra cosa que una ciencia social. Hablando de ciencias, fíjense que otro objetivo de la clase, que está abordado en el cuadernillo, es introducir la discusión acerca de... Morena, vos podés... a ver, para que demos para que ya tiene la palabra, Morena. Termino de hacer un poco estos objetivos, que de alguna manera es un repaso de la clase y
Ya que está bueno. Está morena. Esperen un poquito que así avanzamos un poquito más. Pero tengo otro problema para que así ya después te doy la palabra. ¿Es o no una, cuando hablamos del derecho, es o no una ciencia el derecho? Fíjense, cuando hablamos de ciencia, naturalmente no va a ser una ciencia exacta, es una ciencia social. ¿Qué es lo que caracteriza a una ciencia como tal? Que tiene un método propio, un método replicable. Bueno, ¿lo tiene o no lo tiene el derecho? Eso lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Es un problema por el cual hacemos un recorrido con Gordillo puntualmente. Y finalmente, hacer una mención, hacer una indicación sobre un tema que vamos a profundizar en las clases que viene, que es las corrientes teóricas del derecho, las fuentes del derecho y esto que yo les adelanté antes, que era el uso del lenguaje jurídico, la relación y los problemas que tiene, que puede presentarse, mejor dicho, el uso del lenguaje en el derecho, que en general sucede con todas las ciencias. Todas las ciencias toman los términos de lo, salvo que haya cuestiones puntuales o términos muy concretos puntuales de determinada ciencia. Entonces, cuando una ciencia emplea palabras que también se usan coloquialmente, hay que tener mucho cuidado y mucha atención en el sentido con el cual se usa esa palabra. Entonces, esta primera clase o este primer recorrido que ustedes han hecho en el cuadernillo y que ahora estamos continuando, no pretendemos agotar los temas, sino más bien presentarlos y ir adelantando qué temas vamos a profundizar las clases venideras, sobre todo las clases correspondientes a la unidad 1. Bien. Entonces, cuando decimos qué es el derecho, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de un conjunto de normas? Para algunos ese es el derecho, un conjunto de normas. La Constitución, el Código Civil. Cuando decimos el conjunto de normas es las normas que están vigentes en la Argentina. ¿Es lo mismo decir un conjunto de normas que una práctica social? Fíjense que no es lo mismo, es similar, hay puntos en común, pero estamos poniendo el foco en dos cuestiones distintas. Un conjunto de normas, una práctica social, nos corremos un poquito y ¿es el derecho una forma de organizar la convivencia? ¿Es lo mismo decir práctica social que forma de organizar la convivencia? Acá Marta dice derecho es rectitud. Bien, a ver, bueno, estoy tentado a decir qué quiere decir con el derecho es rectitud, pero después lo vamos a tomar. No, Marta, ¿no? El derecho es rectitud. El derecho es rectitud, dice Marta. Vamos a ver qué quiere decir con eso. Perdón, estoy tomando nota como para después volver con eso. Entonces, fíjense que cuando hablamos de derecho, para algunos dicen el derecho es esto. Es un conjunto de normas. Otros dicen, no, perdón, no es un conjunto de normas. Es una práctica social del derecho. Otros van a mirar, van a decir, no es una práctica social, no es correcto eso. Es una forma de organizar la sociedad. Que fíjense que si hablamos de práctica social, hablamos de lo que la gente hace, que lo que la gente hace puede ser porque se pone de acuerdo, qué es lo que la gente hace. Si hablamos de una forma de organizar la convivencia, ahí podemos hacer más referencia a una autoridad, una estructura de poder que quiere organizar la convivencia e impone una forma, un modo de nuestra convivencia. Ya no es tanto una práctica, que una práctica puede ser algo consuetudinario, una práctica puede ser algo acordado, ya tácita o expresamente. Ahora, ¿cómo se organiza la convivencia? Ahí, la convivencia posiblemente se organice una herramienta que va a ser las normas jurídicas. Puede no ser la única forma. Otros van a decir que el derecho es un saber científico. Ya no mira las normas, o no mira solo las normas. Ya no mira la práctica social, ni ya no mira la forma de organizar la convivencia. Pone el foco en esto que decíamos antes, en el método científico. Y como tal, ¿cuál es la vía o el camino o el método para abordar
el derecho en tanto saber científico. Otra forma de verlo es al derecho como una institución ligada al poder y a la justicia, que podríamos decir que esta última se estaría relacionando con ver el derecho como una forma de organizar la convivencia. Ahora, fíjense que en realidad, si hablamos de organizar la convivencia, no necesariamente tiene que estar íncita con al poder de la justicia. El poder puede someter o puede plantear una forma de convivir. Fíjense que, salvo por ahí el saber científico, que podríamos decir de manera coloquial que se corta solo, el resto de estas preguntas, de estas respuestas sencillas, respuestas en forma de pregunta, o no dejan de ser sencillas respuestas a la pregunta de qué es el derecho, por un lado puede dar lugar a teorías que las vamos a ir viendo más adelante, pero que por otro lado, cada posible respuesta planteada en forma de pregunta están relacionadas unas con otras, no están separadas de manera estanca. Tienen puntos de contacto. Uno puede decir, bueno, tal vez no tanto el saber científico. Bueno, depende. Pero no dejan de dar diferentes respuestas unas a otras. Después, acá un poco lo esencial, es dejarles en claro, que a ustedes les quede claro que cuando decimos qué es el derecho, podemos dar muchas respuestas que van a estar todas bien, pero que a su vez ninguna va a, salvo el paladar de cada uno, pero ninguna por sí sola excluye a las otras posibles respuestas. Lo que acá queremos más mostrar es que cuando hablamos de derecho, hablamos de algo complejo. Ahora, acá, bueno, les doy un poco la palabra a ustedes. Así como Marta decía, el derecho a rectitud. A ustedes la palabra derecho. ¿Qué es lo que les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra qué es o? Cuando les preguntan, o cuando les preguntaron qué es el derecho, cuando los llevó a anotarse en la facultad. Diana dice igualdad. A ver, acá bueno, bueno, a ver, está Ignacio. No sé si quieren después hablar un poco los que han levantado la mano antes. Marta, Carla, Lizeth, Paula, yo les doy la palabra ahora, le doy a Facundo, pero bueno, si alguno de ustedes quiere hablar, levante la mano, así les habilito el micrófono. Vos, Facundo, ahí te habilité para que respondas. A ver, ahí tenés que habilitar el micrófono, ahí está, Facundo. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, profe. Buenas Sí, tardes, Facundo. con respecto a la pregunta que usted hizo, el derecho para mí es un conjunto de normas que regula a la sociedad en sí. Eh, una vez en una clase que yo tenía de derecho, yo soy personal de gendarmería, un profesor también dio una definición, pero al igual que usted, no fue a profundidad ni tampoco él dio de su punto de vista, pero sí orientó que no hay una definición propia, o sea, algo que defina qué es el derecho. Al igual que usted dice, Bien. lo que yo quería hacerle también una pregunta a usted, de su punto de vista, ¿usted qué concepto nos puede dar de qué es el Bien, derecho? acá viene lo interesante de, fíjense, ¿no? Arrancamos el primer año de la carrera de Derecho, materia introductoria, introducción al Derecho, y qué interesante en este sentido la propuesta, por esto es puntualmente lo que, fíjense que en el cuadernillo acá arrancamos con Nino esta parte, qué interesante el planteo de uno espera certezas y se encuentra con que el autor le da preguntas, o le formula preguntas o le devuelve inquietudes, que es un poco la finalidad que tenemos con esta primera pregunta. Y acá es donde Se te entrecorta un poquito, Guille.
la vez pretendemos pretendemos usarla de un modo más científico, de un modo más estricto. Nosotros pretendemos quedarnos en esta primera clase con que el concepto que ustedes tienen de derecho, esta pregunta es, ¿qué entiendo yo por derecho? ¿O qué es lo primero que tiene en la cabeza cuando digo derecho? Tomar nota de eso para saber que tener cuidado que cada vez que yo lea la palabra derecho, no es solo aquello que yo creo de antemano que es el derecho. Porque de repente en el cuadernillo, cuando hablemos de derecho, vamos a usar la palabra en sentido que tal vez no se ajustan con el derecho es norma jurídica. Porque si el derecho es la práctica de los jueces, como hay una teoría que sostiene eso, y el derecho no es una norma jurídica. Porque el juez no dicta normas jurídicas, o no dicta normas jurídicas en sentido material. O si entiendo que el derecho es un modo de organizar la convivencia, bueno, el Código Civil es un modo de organizar la convivencia, pero no es solo eso el Código Civil. Entonces, de repente, la propuesta que le hacemos de tomar nota o registrar qué es lo primero que se me viene a la cabeza cuando yo pienso en el derecho, es, entre otras cosas, una propuesta que le hacemos para que ustedes tomen conciencia, registren qué concepto traigo yo de derecho, para ese concepto de alguna manera no abandonarlo, pero sí ponerlo un poco en crisis, ponerlo un poco en remojo para permitir absorber los conceptos o los conocimientos que van a ver en esta materia. De vuelta, porque si el derecho es un saber científico y no es entonces un conjunto de normas. Ahora, si el derecho es un saber científico, pero pará, ese concepto no cuaja cuando hablamos de derecho como conjunto de normas. Entonces, de repente, cuando en otras unidades estemos hablando de derecho, y prestar atención a qué sentido se está usando el término derecho en esa unidad para ver si es el que yo creo o es otro distinto. Ahí está Ariana marcando idea clave, reforzando eso. Ahora alguien lo va a subrayar. A ver, Fernanda, te habilito el micrófono. Ouch, se fue Fernanda. Silvano, entonces. Ahí está, te habilito el micrófono. Hola, buenas Dale, tardes. ¿Cómo están? ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, concuerdo con el compañero. Para mí el derecho tenía esa idea, esa noción de que fuera un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Pero leyendo esto, lo de los autores, Hart y Torres sobre todo, entiendo que el derecho regula, ¿sí? esta vida en sociedad. Pero con Nino es como que la noción de derecho se me abrió. O sea, bien dice la palabra, no es una Ay, se noción fue ahí. cerrada. Ah, sí, está bien. Sí, sí, sino que admite, vamos a decir, valores, ideas, percepciones de la realidad social. Entonces, Bien, como que lo veo ya bien, un abanico amplio de conjuntos de palabras que pueden encuadrar todo, ¿no? Así que es como que esa noción se me fue bien. sumando. Exacto, y está bien. Pues acá lo importante es, acá tomando un poco lo que dice también acá en el chat Martín Osuna, fíjense que está en esta filmina que sigue acá. Fíjense, un poco lo que lo que dice acá, lo que decís muy bien vos, Morena. No, Morena no, ¿quién habló recién? Ay, se me fue. Bueno, tener en cuenta que cuando hablamos, en el mundo del derecho, o en la ciencia, o en el área del derecho, usamos palabras que no son palabras propias o exclusivas de ese área de conocimiento que sea el derecho. Creo que son muchas palabras que también se usan habitualmente o de manera coloquial. Ahora, cuando usamos coloquialmente, las usamos en un sentido y de repente cuando abordamos la cuestión del derecho o el conocimiento del derecho,
no hacemos la transición entre el sentido con el cual lo usamos habitualmente al sentido que es propio del derecho. Y a esto se le suma que la palabra derecho, el propio mundo jurídico, la usa, que es un poco lo que adelantaba Martín, en por lo menos 3 sentidos distintos. Cuando hablamos de derecho, puede ser que hablemos de derecho objetivo como conjunto de normas, y está bien. A su vez, puedo hablar de derecho en el sentido de derecho subjetivo, es como una facultad, como una atribución, como una prerrogativa. El hecho argentino me dice que tengo que votar, pero a su vez yo tengo derecho a votar. No es lo mismo. Ahora usamos la misma palabra. Y a su vez podemos decir que existe el derecho electoral, que es el área del derecho que regula cómo deben desarrollarse los comicios. Entonces tenemos la misma palabra que se refiere al mismo tema, a las elecciones, pero en 3 sentidos completamente distintos. Entonces puede suceder que haya 3 personas que estén hablando de cuestiones de derecho, que estén hablando de la votación y lo estén usando en sentidos completamente distintos. Porque uno van a hablar de el derecho objetivo, lo que dice la ley vigente en Argentina respecto al voto, el derecho subjetivo, el derecho a votar, y otros van a hablar de cuestiones que tienen que ver con el derecho electoral, que se refiere en ese caso a el derecho electoral de Argentina, el derecho electoral de la colonia el primer gobierno patrio y demás. O sea, la propia terminología, el propio vocablo derecho, lo podemos usar en más de un sentido. Acá estamos dando como ejemplo de 3 sentidos. Ahora, ¿a quién no le pasó de encontrarse enfrascado en una discusión? O mejor dicho, por ahí uno no se da cuenta porque está en la discusión. ¿Quién no le pasó de presenciar una discusión entre 2 personas hablando de un tema y ustedes advirtieron que cada uno estaba usando o que de repente el conflicto o gran parte del conflicto se suscitaba en que cada uno interpretaba algo de manera distinta? No sé si me ha pasado solo a mí o de repente a alguno de ustedes le ha sucedido eso, ¿no? A ver, Laura, te habilito el micrófono que estás primero acá como para intervenir. Bueno, soy yo, ¿no? Laura. Sí, 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 sí. No, yo estaba pensando cuando hablábamos, qué linda que es la introducción de Nino, porque dice que el derecho es como el aire, el derecho es como el aire, ¿no? Tan necesario para regular la actividad de los seres humanos, desde contraer enlace, un casamiento, desde alquilar algo, desde simplemente hablar, los tonos, las palabras elevadas. La definimos nosotros como normas y reglas, pero son las que utilizamos cotidianamente los seres humanos. Me encantó cuando empecé a leer el libro de Nino que decía, el derecho es como el aire. Eso era nada más que quería comentar. Está muy lindo. Bueno, eso es lo que está muy lindo que te introdujo Marta, porque es un poco, fíjense que en el cuadernillo al principio separamos bibliografía complementaria, o sea, la obligatoria, la complementaria y eventualmente la ampliatoria, sin perjuicio de que el cuadernillo les permite a ustedes cumplir con las actividades. Interprétenlo ustedes, tampoco puedo ser más explícito con esto. Ahora bien, está buena la invitación que hacemos, que bueno, en el caso de Laura la tomó, que es una invitación, fíjense, es una invitación a, si el tema les interesa, a ir al libro, que de repente, bueno, como en el caso le pasó a Laura, encontró algo que la gratificó, que la resultó gratificante, mejor dicho. Ahora bien, el cuatrimestre recién empieza, sabemos que cursan muchas materias, no pretendemos que a esta materia le den la prioridad de su vida, por eso nuestra propuesta es, ponemos a disposición el material que tienen que leer, que es el cuadernillo, ponemos a disposición el material que aparece indicado en el cuadernillo, sin perjuicio de remarcarles que para hacer las actividades con el cuadernillo les alcanzaría.
sin perjuicio de lo cual tiene a disposición el otro material. Ahora, vamos un poquito más y ya después vuelvo a ir con las preguntas. Que tiene que ver con, de alguna manera, con lo que dijo recién, ay, me olvidé el nombre. Perdón. Fíjense, porque hablaba de Nino, cómo se refería al derecho como algo que está presente en nuestra vida, y fíjense que Torre sostiene que justamente el derecho, no hay derecho, o no podemos hablar del derecho sin hacer referencia a la vida social, a la organización social, a la organización de la convivencia y de las relaciones. Cómo existe esta necesaria vinculación del derecho con, o que hace la existencia del derecho con la regulación o con la convivencia, como un regulador de la convivencia, como un articulador de la convivencia. Y ahí viene esta frase que cita en latín, donde dice, sin sociedad, donde hay sociedad, mejor dicho, hay derecho. Ahí dice Derch, pero es derecho en realidad, no apareció la E. Si hay sociedad, va a haber derecho, implícita o explícitamente. Si hay una sociedad, si hay una convivencia entre personas, y de alguna manera va a haber pautas, que van a ser más o menos, podemos decir, democráticas, que van a ser más o menos consensuadas. No es lo mismo la convivencia de padres con hijos niños chiquitos, a medida que los padres, o sea, todos los que tenemos hijos, o los que fuimos, o los que somos hijos, cuando nos acordamos que cuando éramos chiquitos, la relación con nuestros padres era tal vez más autoritaria. A medida que fuimos creciendo, que fuimos teniendo mayor autonomía, y de repente la convivencia dejó de ser tan autoritaria. De repente, no es lo mismo la convivencia con amigos, en un trabajo, no es lo mismo la situación del jefe que la del empleado. Bien, pero siempre hay pautas. Pueden ser más o menos consensuadas. En una sociedad sucede lo mismo. Hay pautas, hay normas, más o menos consensuadas, más o menos explícitas, pero siempre las hay. Esto es un poco lo que plantea Torre, ¿no? Entonces, fíjense que si bien estas dos preguntas las separamos, una, lo que entendamos por una va a influir en lo que entendamos por lo otro. Cuando damos nuestro concepto de derecho, que de vuelta, fíjense que no hay un concepto único, correcto de derecho. Ahora bien, y esto por ahí lo retomo para entender hacia dónde apuntamos nosotros. Si yo digo, y esto respóndame en el chat si pueden, si yo digo, tengo derecho a gozar de un periodo de vacaciones, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿A derecho objetivo, derecho subjetivo o derecho como objeto de estudio? Chan, 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 chan. A ver, me siento... perdón, a ver. A ver, porque yo justo no me aparece todo. Me quedo todas las preguntas. Se corta. Dice. Subjetivo, bien. Objetivo. Ay, Ana. ¿Por qué objetivo? No. Fíjese, subjetivo. Ahí está un poco la consigna nuestra. Nosotros vamos a apuntar a que los conceptos, a dar los conceptos y a que ustedes puedan trabajar con los conceptos. Claramente es, de hecho, subjetivo, porque yo tengo derecho a un periodo de vacaciones. Ahora, si yo digo, la ley de trabajo estipula que si yo tengo una antigüedad de 2 años, puedo gozar de 14 días de vacaciones. Ahí que estoy haciendo referencia al derecho objetivo en ese caso. Un poco nuestro objetivo no es que ustedes, no es pedirles que definan qué es el derecho, en todo caso va a ser poder entender la diferencia en este sentido, poder trabajar con los conceptos y poder aplicarlos en un caso. Ahora bien, esta distinción que hacemos entre qué es el derecho y para qué sirve, en alguna medida es el concepto de qué es el derecho. Cuando hablemos de qué es el derecho,
el concepto que entendamos por derecho va a tener una incidencia en qué utilidad vemos nosotros en el derecho. Bien, avanzo un poquito más. Y acá sí entramos con lo que decía Gordillo. ¿Es o no una ciencia? Y si es una ciencia, ¿qué tipo de ciencia es? ¿Es una ciencia exacta el derecho? Esto respóndame en el chat, No. si pueden, y yo no. No es una ciencia exacta. Bien. A ver, yo le voy a dar la palabra a Marta. Tienes que habilitar el micrófono, Marta, ahora. Estás ahí primera. No, tienes que habilitarlo, ¿eh? Abrí el micrófono, Marta. Pará. Abrí el micrófono. Ahí sí. Ahora sí, buenas tardes a Ahora todos. sí, ahora sí. Sí, Buenas tardes, Marta. ¿qué tal? Vos dijiste que el derecho, perdón, antes de responder, vos dijiste que el derecho era rectitud, no. ¿Perdón? ¿Vos habías escrito que el derecho era rectitud? No. No. No, pues No, Marta. yo lo que Zafaste. escribí sobre derecho, que era, usted en el primer PowerPoint, cuando hizo la pregunta ¿qué es el derecho?, respondió con varias preguntas. Y Sí, sí, sí. para mí el derecho es un poco todo eso. Todo ese conjunto de preguntas es para mí el derecho, ¿no? Porque Bien, es ciencia, el derecho es un conjunto de normas, el derecho es la organización social en búsqueda de la justicia. Y bueno, no recuerdo qué otras preguntas, pero entiendo que el derecho es todo eso para mí. bien, está bien, está bien. Ahora, cada una de esas respuestas va a tener una implicancia distinta. Digamos, de Seguramente. alguna manera podemos decir que para vos el derecho es un fenómeno complejo o compuesto, o el Sí, concepto de derecho es un concepto compuesto. Entonces, sí, cada elemento que integra va a tener una implicancia distinta. Entonces, claro, va a tener diferentes funciones el derecho, porque para vos son exacto, las normas, sí, es la práctica, ahora vamos a profundizar, ahora vamos a hacer un punteo nomás de eso. sí. A ver, esperen. A ver, Luis, Rolando. Muy bien, Marta, ¿eh? Está bien lo que decís. Ah, pero tengo que habilitarte, perdón. No te habilité, Luis. Acá. ¿Qué Sí, tal? tenés Buenas que tardes, habilitar el profesor. micrófono, Luis. Ahí está. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas tardes. Bueno, Sí, 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 profesor, sí. me remito a lo que decían los compañeros, estoy totalmente de acuerdo con el tema de lo que es el derecho, y quería compartir un poco, estaba leyendo, se escuchan como un eco, no sé si ustedes me escuchan bien ahí, voy a bajar un poquito el audio. Perfecto, perfecto. Bien, bueno, con el tema de que es el que el derecho es en esencia el conjunto de normas, principios y facultades que regula la vida en sociedad y garantiza la justicia. Después tenemos lo que es la definición general, por ejemplo, lo que usted estaba hablando del derecho objetivo, el derecho subjetivo. En el objetivo, como dice, ¿no? El conjunto de reglas, principios y normas establecidas por el Estado con carácter obligatorio, leyes, códigos y reglamentos que establecen lo permitido y prohibido. Ahora se me cruzó un poquito la mente cuando usted hablaba de lo permitido y prohibido. Yo tengo esta pregunta. Con respecto a los reos, eh, a ellas pierden su derecho porque no tiene derecho a votar. Estaba hablando justamente de lo que es Ah, el derecho a votar, ¿no? bueno, ahí se le restringen los derechos, Claro, pero no se le puede privar de todos los derechos. Y es una particularidad con las personas que están privadas de libertad, claro. porque por otro caso se activan, por así decirlo, los derechos que tienen aquellas personas que están bajo la custodia del Estado. Sí, pero, o sea, Claro, sí, pero bueno, si ven, tiene, a ellos las tienen personas otro que están tipo de privadas, derechos ya, estando dentro de una
penitenciaría, ¿no? Pero claramente a la persona que está privada de su libertad no se la priva de todos sus derechos, pero en virtud de una sentencia judicial que lo condenó por un delito que cometió o por un acto que cometió calificado como delito y como tal, se lo privó de su libertad, bueno, esa privación de la libertad implica una restricción de los derechos. Para hacer, pero sin necesariamente ahí. Muchas veces personas que son condenadas, sin necesariamente ser privadas de libertad, se las restringen ciertos derechos. Por ejemplo, una persona que fue, que se la condenó por haber cometido un delito en el ejercicio de la función pública, se la va a inhabilitar para de repente poder ocupar cargos públicos. Ahora, para hacer un poco más complejo tu situación, ahora fíjate que yo dije, la persona que se ve privada de libertad por una resolución judicial que la condena por un delito. O sea, hablamos de una pena como el antecedente necesario a la privación de la libertad. El tema es cuando esa persona es privada de la libertad por una resolución judicial, pero que no es una sentencia que lo condena, sino que es lo que se conoce como prisión preventiva, donde de repente a cualquiera de nosotros un juez nos priva de libertad, nos restringe los derechos, pero sin emitir todavía un juicio respecto de algún acto que pudimos haber cometido. Es complejo, Gracias, pero bueno. Pero volviendo un poco con vos con lo que planteabas antes del concepto de derecho. Un poco con la finalidad nuestra no es que ustedes se vayan de acá con un concepto de derecho, sino entendiendo que hay diferentes conceptos de derecho y tal vez nuestro objetivo es que ustedes sepan cuando dicen el Código Civil es derecho, entiendan que están usando el derecho desde un concepto tal vez objetivo como hecho objetivo. Si ustedes dicen tengo derecho a hablar, están usando el término derecho como derecho subjetivo. Queremos que tal vez ustedes entiendan que de cualquier concepto de derecho que ustedes empleen, en qué sentido sean conscientes, puedan identificar en qué sentido están empleando la palabra derecho. También hay que sacar Belén, diferentes conceptos, diferentes miradas. Bien, eso hace la justicia. Acá lo que dice Jonathan Antivero. Fíjense que al momento de abordar el derecho, al momento de abordar qué es, de qué hablamos cuando hablamos de derecho, se pueden distinguir por lo menos tres grandes teorías, que a su vez, cada una de estas teorías van a ver que dentro de estas teorías hay diferentes teorías, dentro de estas grandes corrientes, mejor dicho, hay diferentes teorías, dentro del naturalismo hay diferentes teorías que a su vez uno dirá, bueno, son naturalistas, deben ser similares, tal vez son totalmente contradictorias entre sí. Ahora, lo que tienen en común, lo que nos permite englobar estas corrientes del derecho en tres corrientes, es que el naturalismo mira el derecho y no puede apartarse de las ideas de justicia, de razón o de moral al momento de abordar el fenómeno jurídico. Una norma va a ser derecho en tanto y en cuanto sea justa. La pregunta que nos hacemos es, ¿justo para quién? ¿Quién dice que es justo? ¿Quién define la moral? Uno puede decir la moral cristiana, otro puede decir la moral de la razón, otro puede decir la moral de esta sociedad en este momento. ¿Bien? Pero el naturalismo, cuando habla de derecho, no lo puede separar de la idea de justicia. En cambio, el positivismo lo que lo caracteriza es que separa la justicia de la moral. Una norma del derecho va a ser válido no tanto porque responda a la moral, sino porque esa norma fue creada como debía ser creada y se quiere aplicar donde puede ser aplicada. Bien, no mira si de repente el aborto es malo o bien por si es moralmente o religiosamente correcto o incorrecto.
mira que el aborto no está prohibido por la Constitución Nacional y la ley o la norma que habilitó el aborto fue sancionada en el Estado argentino por las autoridades que constitucionalmente podían sancionar o podían autorizar el aborto. ¿Entiende? En cambio, fíjense el iusrealismo, la mirada que tiene. Ya no mira la validez o no de la norma, sino que analiza qué es lo que sucede en una sociedad determinada, o mejor dicho, qué es lo que sucede en un sistema determinado. Básicamente que mira no tanto qué dice la ley, como deberían ser las cosas, sino cómo son realmente las cosas. Y cómo son realmente las cosas, mira entonces qué hacen los jueces y qué hacen las autoridades, ya sea por acción o por omisión. Fíjense cómo claramente acá tenemos tres miradas de la realidad totalmente distintas. Cuando miran lo que sucede en Argentina, unos van a decir, en Argentina, o en el mundo, o en Uruguay, o donde sea. Unos van a decir, ¿esto qué sucede? ¿Se corresponde o no con la moral? ¿Esto qué sucede? ¿O esto que está vigente? ¿Está bien sancionado? ¿O el pluralismo, qué es lo que hacen los jueces? ¿Qué es lo que sucede? Y lo que sucede es el derecho para el pluralismo. ¿Por qué? Porque mira tal vez más bien la práctica. Esto que así lo vemos en 2 reuniones cada uno, lo vamos a profundizar la clase que viene. Por eso lo vamos a ir pensando más en profundidad la semana que viene. Digo la semana que viene porque este viernes no tenemos clase porque, bueno, es feriado. Fíjense, profundizando un poquito más en ese tema, ¿no? Fíjense cuál es la pregunta que podemos decir dominante en cada corriente. ¿Qué debe contar como derecho? Se pregunta el naturalismo. El libre positivo que dice, ¿qué norma es válida dentro del sistema? Y en cambio, el realismo, ¿qué ocurre de hecho con el derecho? Fíjense un poco lo que apuntamos con esta pregunta es mostrarles cómo cada corriente pone el foco en algo distinto. Entonces, cuando el realismo habla de derecho, lo va a hacer pensando en qué es lo que sucede. Cuando el positivismo hable de derecho, lo va a hacer analizando una norma dentro de un sistema normativo. Más adelante vamos a ver esto del sistema normativo. Porque cuando hablamos del sistema normativo, es todo un desarrollo conceptual creado justamente por el positivismo. En cambio, cuando el naturalismo habla del derecho, habla de, no puede separarse de lo que parece es del vínculo entre el derecho y la moral. Para los que de repente ven, se engancha con Nino, les gusta Nino, es que ustedes agarran el libro de Nino, no es de fácil lectura por ahí, al principio se hace denso. Ahora Nino retoma este debate con los juicios de Nuremberg. Es interesante lo que él hace. Ustedes de repente se fascinan con el tema, es una linda invitación. Bien, y acá sí ya vamos a otra columna a pivotear, que es, cuando hablamos de derecho, es ¿de dónde surge el derecho? ¿Quién dice que es derecho? ¿Quién dice que yo estoy obligado a votar? ¿Quién dice que yo tengo derecho a votar o yo tengo derecho a hablar? ¿Quién dice que el profesor está obligado a... Bueno, Luisa habló. ¿Quién dice que el profesor, diría Lourdes, está obligado a darme la palabra? Porque ya tengo la mano levantada hace rato y... A ver, Lourdes, te damos la palabra. Me sentí intimidado. Hola, Dale. buenas tardes. Ya me olvidé lo que iba a ¿Cómo estás, decir, pero Lourdes? bueno, más o menos, digo,
un poco haciendo, ¿no?, este recorrido de lo que decían los compañeros y las compañeras, ¿no?, del derecho como un conjunto de normas y demás, que también un poco lo estudié, digo, en la secundaria, ¿no?, en derecho cívico, cuando te decían, el derecho es esto, ¿no? Y muchas veces lo llevo, digo, hasta ahora que lo leía Nino, entonces ahora me comienzo a plantear, digo, no es algo tan acabado, no es algo tan A ver, está cerrado, bien, o ¿no? sea, es eso, pero no solo Pero eso. también hay una complejidad detrás, a lo que voy. Digo, si hay un conjunto de normas y de reglas que deben ordenar la convivencia es porque hay un problema, ¿no? Entonces, si hay una problemática, hay que encontrarle la Bien, solución, digo, y a la vez esto también se da en una vida en sociedad. Por ende, un bien, poco también bien, 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 bien. entendiendo esto, ¿no? Digo, podemos entender que una problemática para mí no es lo mismo que para otra compañera o compañero, porque tenemos como una escala de valores, ¿no? Que también Bien. entraría la moral en este sentido. Así que bueno, un poco eso ahí como para no quedar en el olvido. No, pues está bien lo que dice Lourdes, está muy bueno lo que dice Lourdes, porque nos lleva. ¿Por qué existen normas? A ver, acá, a ver, un poco a lo que dice Lourdes, está muy bueno esto de, y un poco me permite insistir con lo que ya había dicho antes. Todos tenemos un concepto de derecho, necesariamente tenemos un concepto de derecho. Ahora, yo lo que les propongo es, ténganlo presente, pónganlo sobre la mesa y sepan, como bien dijo recién la compañera, es porque el derecho es eso, pero no solo eso. Entonces, de repente, cuando estén leyendo, cuando estemos dando derecho, tal vez estamos haciendo referencia a eso que ustedes creen que es derecho, pero de repente estamos dando el derecho, el sentido que no se corresponde con lo que ustedes creen que es el derecho. ¿Por qué? Porque eso que creía que el derecho, que estaba bien, era incompleto, porque el derecho también es otras cosas, o para otras personas, y esto es algo que de repente nos va a servir para que la materia nos resulte menos trabajosa, de repente para otras personas lo que nosotros creemos que es derecho no es derecho. Para Luz positivista no es derecho lo que de repente es derecho para Luz naturalista y viceversa. Y muchas veces, para lo que un naturalista es derecho, no lo es para otro naturalista. Porque para un naturalista que mira el derecho desde la religión, se va a encontrar con un enemigo acérrimo aquel que mira el derecho desde la razón. Ambos son naturalistas. El tema es que unos beben o se nutren desde la religión, otros se nutren desde la razón. Y muchas veces la razón y la religión no van de la mano. Ahora, esto me lleva a hacer una pregunta de ¿por qué motivo tenemos que profundizar en el derecho o por qué la sociedad necesita normas? Y acá, bueno, no sé si por ahí en el chat alguien quiere escribir, porque no sé, de repente Silvana tal vez quería hablar y no sé si justamente responde esta pregunta, entonces sería un poco injusto de mi parte. Desde mi costado de naturalista no sería justo para ser organizada, bien, para que haya orden. Básicamente, bueno, fíjense, está bueno, porque ahora están como va bajando. Fíjense que está bien, pero fíjense qué diferentes conceptos que dan. Bueno, acá ya habla para convivencia y regulación social. Ahora Bárbara dice para controlar la conducta humana, o para ordenar, dice Valeria. Laura, para tener una convivencia en paz. Ahora, fíjense que de alguna manera podemos concluir que el derecho lo necesitamos porque hay un conflicto previo. Si no habría conflictos entre las personas, y tal vez no habría falta de una regulación. Existiría la armonía por sí sola. Ahora, como de repente nos encontramos frente a situaciones conflictivas, tenemos que buscar la forma de resolverla. Dos chicos de 3 años, de 2 años, ¿cómo resuelven los conflictos?
en el cole a mi hijo que tiene 3 años, un compañero le saca el juguete. ¿Mi hijo qué puede hacer? Se muere, se saca, o sea, recurre a la violencia. De repente, para evitar, o llora, grita pidiendo auxilio, ¿bien? Pero quiere justicia, pero la justicia que quiere es poner una justicia más, más, tal vez más básica, menos elaborada. Básicamente, cuando queremos dar respuesta a los conflictos, que no sea matarnos entre nosotros, buscamos una forma de convivencia. Ahora, ¿qué sucede en una sociedad que supone que evolucionada o madura cuando esa norma de convivencia de repente no sirve para nada? ¿Volvemos a dónde? Volvemos de repente a ese estado de todos contra todos. Bien. Ahora, hago el comentario de esto y le doy la palabra a Silvana. ¿De dónde surgen estas normas que van de alguna manera a regular la convivencia de la sociedad? Pueden ser de la ley, puede ser de la costumbre, una práctica que venimos realizando pensando que era obligatoria y esperando, ya todo el mundo puede esperar que de esa práctica una consecuencia. Por ejemplo, si yo se me traba la cerradura y le pido auxilio al vecino y el vecino viene y es de esperar que yo esté convencido que el vecino viene, me esté haciendo una gauchada, no me quiera cobrar. Ahora, si yo llamo al cerrajero y el cerrajero viene y, aunque no lo hayamos explicitado, es de esperar por parte del cerrajero que una vez que me abre la puerta me cobre. Posiblemente, si el cerrajero es previsor, antes de venir, me diga, te cuesta tanto, igualmente venga y antes de empezar a trabajar me dice, mira, te va a costar tanto. Y posiblemente me quiera cobrar de antemano. Ahora, en un caso es esperable que la prestación sea un favor, en el otro caso es una retribución. Si yo llamo a un amigo que es cantante, tiene un cumpleaños, le pido a un amigo que cante y lo va a estar haciendo de onda, espero yo. Todos como podemos creer que lo hace de onda. Ahora, si yo llamo a un cantante profesional que venga a mi cumpleaños y no puedo esperar que él se conforme con que yo espere después que él haya cantado un vaso de vino y unos sanguchitos, ya sé por suficientemente cubierto. ¿De dónde más se puede discutir si surge o no surge el derecho? De la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es la decisión de los jueces. Entonces, vamos a ver que la ley es claramente fuente del derecho. La costumbre puede ser fuente del derecho. La jurisprudencia, en algunos casos, puede ser fuente del derecho. Y después tenemos a la doctrina, que ya la doctrina es la opinión de los juristas. ¿Puede ser que la opinión de un jurista se tome como fuente del derecho? Bueno, ahí vamos a ir viendo. Estas son claramente las fuentes de derecho más claras o más famosas. Ley, costumbre, jurisprudencia y doctrina. ¿De dónde surge el derecho? ¿De dónde surgen las pautas que van a regular la convivencia en la sociedad? A ver, Silvana, te doy la palabra. Tenés que habilitar el micrófono, ¿eh? A ver, espera. Ahí está. Ahí Sí, está. a mí me Bien. quedó resonando y como para también sirve para el uso de la definición de derechos, para el uso del origen de la palabra y para el uso de dónde surge, esto que dice prestar atención al uso del lenguaje. ¿Cómo identificar con precisión el significado que está en juego a la hora de usar la palabra derecho o la acción de derecho y qué problema se va a resolver? Entonces, de acuerdo a cómo usemos nuestro lenguaje o qué querramos detectar para resolver, va a ser el sentido que le demos a esa palabra y el concepto que tenga para nosotros esa palabra derecho. Bien.
Y no solo eso, también nos va a servir para entender lo que estamos leyendo o aquel con que estamos hablando. Y eventualmente aquel con que estamos discutiendo. Porque de repente yo estoy leyendo cualquier libro de cualquier materia jurídica, de esta materia, otras materias, y tener presente si de repente cuando él está hablando de derecho, está hablando en un sentido como derecho objetivo, como derecho subjetivo, como objeto de estudio. Como Ya son tres conceptos, ciencia, ya son claro. como ciencia. Es tener presente eso para de repente entender. Es cómo se entiende el sentido con el cual está siendo usado, es viendo el contexto. Viendo que está muy bien lo que Bueno, dice Silvina. Esto es práctica y es el hecho de acostumbrarnos a prestar atención a lo que estamos leyendo, a lo que estamos estudiando o a qué estamos escuchando. claro, y clarificar esa discusión, en el buen sentido de la palabra, clarificar hacia dónde vamos, porque a lo mejor yo le estoy dando un sentido, la otra persona le está dando otro sentido, y es una discusión vacía. En cambio, clarificando qué sentido o qué uso le estoy dando yo en mi lenguaje o en el lenguaje que quiero hablar con la otra persona, se clarifica la situación y se puede hablar de lo mismo con el mismo, o sea, poner en contexto a la palabra derecho y Exactamente. todo el resto. Eso es Básicamente, todo. una de las grandes discusiones es, uno habla de justicia, otro habla de derecho objetivo. Exacto. Bueno, o sea, estamos hablando, aunque estemos usando el mismo idioma, o que estemos usando el mismo idioma, estamos hablando en dos idiomas distintos. Uno habla en términos de justicia y otro habla en términos de derecho objetivo. Sí. Uno habla está describiendo lo que dice una norma y el otro está diciendo que de forma es injusta. Sí, está bien. Pero bien, muy bien lo que dice Silvana. Ah, y acá también está, espera, a ver, Silvana Carolina, a ver, ya te doy y después ya puedo decir, dale, a ver. Sí, Sí, deja profesor. activarte. Acá entendiendo que la misma palabra cambia de sentido según el contexto y tiene que ver también con el dialecto, ¿verdad? Porque vamos a decir, vamos a separar un poco en los ámbitos. No es lo mismo por ahí hablar con una persona criada, nacida, educada en la zona rural que en la ciudad. Ha pasado que por ahí el circuito Bien, comunicacional también no permite lograr que haya una, vamos a decir, una reciprocidad en las palabras, en lo que se está entendiendo, ¿no? Ese circuito por está muy ahí bien lo que como que se decís. corta. Está bien lo que decís, o sea, en esos casos sí, se marca más. Lo que es interesante es que aún dentro del ámbito científico, o sea, ya dentro de gente formada y preparada y calificada, se presenta el mismo problema. Usan el término derecho y de repente hay una sutil diferencia en el sentido que le dan y esa sutil diferencia ya nos lleva al cortocircuito en la comunicación. Esto, bueno, como dice Silvana recién, se marca mucho más cuando nos estamos hablando de contextos diferentes. De repente, el uso que dan las palabras, la gente que estudia, de repente, hablamos de ámbito universitario, incluso, la gente que estudia psicología, la gente que estudia derecho, y de repente la gente que estudia periodismo. Algunas palabras le dan un sentido distinto, que tal vez es similar, pero no deja de tener diferencias, y esas diferencias son las que posiblemente a veces traban la comunicación. A ver, ahí estaba Muriel con la mano levantada y avanzamos un poquito más. Dale. Muriel, deja activar el micrófono ahí. Bien, buenísimo. Buenas, ¿cómo estás? Estaba viendo, o sea, el naturalismo tiene como una posición muy alejada de lo que vemos en general como el derecho, ¿no? Porque, o sea, el positivismo y el realismo siento que están como un poco más presentes hoy en como la idea general de derecho, pero ver el derecho directamente asociado a lo moral, o
o sea, llevaría a que una ley, si la vemos como no justa o no moral, podría no ser parte del derecho. Una ley que ha sido pasada por el Congreso y Bueno, todo su... está bien. Está bueno que vos llevas, Muriel, lo que estás diciendo vos, Muriel. Está muy bien lo que decís. ¿Llevado a las últimas consecuencias? Sí. Ahora, decime si algún momento un legislador, cuando defendía una ley, dijo, no será una ley justa, pero es lo que decide el pueblo. Dicho de otra manera, en general, cuando los legisladores o cuando los políticos defienden las propuestas normativas, recurren a elementos que son propios del naturalismo, ¿se entiende? De alguna manera, la legitimidad de las normas se basa en elementos que son propios del naturalismo. Ahora, para su validez, recurren a las herramientas o los caminos propios del dispositivismo. ¿A qué voy con esto? A que, llevado a las últimas consecuencias, es como decís vos. El naturalismo, llevado a un extremo, y sí, va a mirar siempre para que una ley sea o no sea válida desde la moral. La pregunta es ¿de qué moral? Ahora, no siempre todo es tan blanco y negro. Entonces, muchas veces encontramos con que la discusión, el propio positivismo se nutre de repente, o se filtran, o en el discurso, mejor dicho, están filtrando elementos de uno y otra corriente. Que está muy bueno cómo Nino lo problematiza esto con el extracto que toma de los juicios de Nuremberg. Cómo de repente, desde el positivismo, se defenderían los jerarcas del nazismo diciendo, bueno, estas eran las normas vigentes en la Alemania de tal periodo de tiempo. Yo me limitaba a aplicarlas. En cambio, quienes los discutían decían, no, pero esas normas no podían, eran normas que no estaban vigentes, eran normas que, obviamente, llevan siempre a un extremo, ¿no? Para que en el extremo uno pueda ver cómo sostener de repente una corriente que, desde una interpretación en sentido medio, es válida, si yo la llevo a las últimas consecuencias y para los resultados los cuales después de llevar no son adecuados. Tal vez es muy complejo para hacerlo ahora, pero es interesante para el que quiere profundizar, para el que quiere, no es que lo vamos a ver que lo haga. Pero bueno, está bien lo que vos planteas, Muriel. Vamos a profundizar con esto en las clases que vienen, pero está bueno cómo lo encaraste. Entonces, fíjense que acá lo que estamos planteando en esta filmina, para mover un poco para atrás, es, y ya si quieren hacemos un break, aunque sea de 10 minutos, no. Bueno, creo que hoy le vamos a hacer caso a los que decían que terminemos antes, porque no sé si vamos a llegar a, pues si no nos vamos a perder. Porque hacemos el break ahora, ya no va. Soy realista y sé que si los libero ahora no va a haber ni nada. Así que vamos a seguir y para que tienen la mano levantada vamos a poder habilitarles la participación. La verdad que a mí me gusta que, o sea, les pido disculpas de que no les pueda dar el micrófono como me gustaría darles. El tema es que al ser tantos, si les doy tanto el micrófono, no podemos avanzar. Pero sí, no sé si les hace sentir bien o no. Pero sepan que me gustaría que poder habilitarles mucho más el micrófono. Pero bueno, al ser tantos se nos dificulta. Bueno, fíjense en esta diapositiva que volvemos con el tema de el lenguaje y el derecho, ¿no? Cómo de repente la palabra derecho, como decíamos antes, no significa siempre lo mismo. Y fíjense que nosotros, hasta ahora, venimos abordando el uso del lenguaje como para describir qué es el derecho, para circunscribir qué es el derecho. Ahora, como abogados, ¿nosotros vamos a usar el derecho únicamente para describir qué es el derecho? ¿O como abogados vamos a usar el derecho para algo más? A ver acá, no sé, Gisela, te tiro la pelota. Vos cuando pensaste la consigna para la clase pasada, ¿vos qué Hola, veías profe. como para ser abogado? Hola, Gisela.
¿Cómo está? Me agarró, me tiró la pregunta ahí Sí, 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 de, sí. de rebote. Perdón, pero No, está bien, está bien. No, cuando nos hizo la pregunta de qué era el derecho para nosotros, por ahí yo lo había encarado más por el lado de las normas, del lado de la justicia, del lado de esas fuentes sería. En el pero vos como lenguaje, abogado, el día de mañana, el día de mañana cuando viéndote como abogado, o sea, vos arrancás la carrera de Derecho esperando recibirte abogada. ¿Qué imagen sí. tenés de vos como abogada? ¿Te ves como jueza? ¿Te ves como legisladora? ¿Te ves como asesora? ¿Te ves como abogada ejerciendo la profesión de abogada? Y yo ¿Cómo me te vería ves? como abogada ejerciendo la profesión de abogacía. Bien, ¿y haciendo qué en el ejercicio? Litigando. Sí. Bien, ¿y qué es lo que te gusta hoy? La vida es cambiante, pero hoy, me decís, ¿qué área te gusta? ¿Qué abogado que conocido te sentís como identificada? Quiero ser como este abogado. Yo creo que Hoy en día hay sería más, muchos abogados. sí, más para el lado de lo que sería familia. Bien, 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 bien. Entonces te imagino de repente en un caso en el cual te toca defender a un niño. Sí, Tenés que defender los intereses de un niño. ¿Vos qué tenés que hacer ahí? Conocer la ley, conocer la sí. jurisprudencia, conocer la doctrina especializada y qué más. ¿Y qué haces con eso? ¿Cómo? Perdón, ¿Qué porque vas no lo a, escucho, qué vas se a me hacer con entrecorta. eso? Vos tenés un caso en el cual te toca defender los intereses de un niño. Sí, Tenés la ley, tenés la jurisprudencia especializada, tenés la doctrina especializada. Bien, la conocés. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te imaginas vos que vas a hacer, que vas a tener que hacer con eso? Para defender los intereses del niño a quien estás Te- acompañando. y teniendo todo eso, aplicarlo. O sea, Lo aplica el llevar, juez. sí, o sea, El juez lo eh, aplica. sí, perdón. Está bien, pero Teniendo está toda bien, está la, bien, está bien. o sea, a lo que me Digamos, refiero con dale. aplicarlo es teniendo los contenidos y demás a la mano, como usted dice, tengo esto, tengo lo otro. A ver, con eso yo cómo me desenvuelvo, de qué manera defiendo el interés de esa persona, porque ya al ser un niño es una persona vulnerable. Entonces ya tenemos ahí que defender el derecho del niño por tener esta Bien, condición, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo que defenderlo como tal y aplicarla, o sea, ver que se aplique la ley para este niño, defenderlo. ya que se me fue el Bueno, último. y obviamente que va a estar aplicado y va a estar reforzado con las fuentes que son las leyes, ¿no? Porque no es lo que yo pienso de manera subjetiva, sino lo que se aplica en la ley. Es No lo... decir, Ah, ¿ahí me escuchás? ahora sí. Bien, bien. Bueno, justamente esto que hace el abogado usando el lenguaje es argumentar, que está bueno esto que plantea Gordillo, y que también plantea Nino, que hay un sentido del lenguaje, aparte de la ambigüedad, la vaguedad, usamos el lenguaje para argumentar, el juez usa el lenguaje también para fundar su decisión, y cuando el juez funda su decisión, lo que el juez intenta hacernos es convencernos de que la resolución a la que llegó es justa. Ahora, el abogado usa el lenguaje no solo entonces para describir el derecho, no solo para entender el derecho, sino también que lo usa para argumentar. Y argumentar es propiamente lo que hace el abogado cuando litiga. Argumenta respecto de cuál es la solución, entre otras cosas, ¿no? ¿Cuál es la solución correcta que el juez tiene que dar a este problema? Entonces, fíjense que vamos a usar el lenguaje
de muchas maneras y un lenguaje que tiene diferentes particularidades, diferentes peculiaridades, que por lo pronto nosotros las abordamos con el lenguaje para conocer el derecho. Ya con eso tenemos suficiente, porque nos andamos con la vaguedad y la ambigüedad. La vaguedad que en muchos casos no sabemos cuál es el límite del concepto. Y la ambigüedad es lo que hemos visto hasta ahora de diferentes maneras, como cuando hablamos de derecho, tal vez estamos haciendo referencia a diferentes cosas jurídicas o a diferentes aspectos jurídicos del derecho, pero que hablando de derecho, tal vez tres personas estén hablando de cosas totalmente distintas. Que los ejemplos que hemos dado puede hasta parecer burdo, ahora en la realidad, en la sutileza de una conversación o en la sutileza de una argumentación o en la sutileza de un trabajo que ustedes estén leyendo, de repente se les escape el sentido en el cual está siendo usado el término derecho, o peor aún, en una argumentación o en algún trabajo, empiecen la argumentación o alguien empiece la argumentación usando el derecho en un sentido tal vez objetivo, y de repente, cuando no se, sin darse cuenta, terminan leyendo algo que ya es del derecho en un sentido subjetivo, o una argumentación del derecho que parecería ser positivista, de repente se cuenta que aquel que se dice estar usando o conocer el derecho con el positivista termina usando argumentos que son propios del naturalista. Si ustedes no prestan atención al sentido en el cual se está usando el concepto de derecho en diferentes momentos, y pueden o ser inducidos a error o pueden ser de alguna manera manipulados. Y esto de la argumentación nos lleva a lo que Nino dice de el sentido emotivo del lenguaje. ¿Quiénes recurren? A ver, esperen que voy a poner me quedé sin batería en los otros micrófonos. Voy a usar este, así es más como para... Creo que se escucha mejor. Aguárdenme un segundo que cambio de... A ver... No. ¿Me escuchan ahí? Sí, Guille, te escucha bien. A ver, de Bien, nuevo. bien. A ver, ahora se me escucha. Se escucha perfecto. Es muy... A veces uno se siente que está con la carreta en el mundo digital, pero bueno. Bien, 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 bien. ¿Quiénes son los que usan? A ver, acá te lo voy a preguntar que le hago a Melissa o a todo. Bueno, para que le dé la palabra a Melissa. Antes, me parece que es una pregunta más compleja como para... Melissa, ¿vos qué querías comentar? Ahí abrí el micrófono. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Yo lo que quería preguntar era con lo que estaba previamente en la Filmina y que también me surgió leyendo los apuntes que usted nos dio, que es en esto de la doctrina. Habla solamente de Sí. lo que dicen los juristas, las discusiones de los juristas. ¿Qué lugar tiene, si lo tienen, las discusiones de otros profesionales? Porque por ahí hay temas que son muy específicos que necesitan los aportes de un médico, de un ingeniero agrónomo, de alguna otra disciplina. Eso Bien, pues también... está muy buena tu pregunta. Vamos a abordar más adelante el tema de fuentes de derecho, pero está muy buena tu pregunta. Acá es, vamos a ver que la ley, de repente, una cualidad o problema, una característica del lenguaje es la vaguedad y la ambigüedad. La ley del lenguaje general y que se exacerba o se potencia cuando hablamos de derecho. Porque de vuelta, cuando decimos derecho, hemos visto que lo podemos usar en por lo menos tres sentidos distintos. Ahora, todas las palabras, o en gran medida las palabras, tienen ese problema de vaguedad y ambigüedad. Lo que hace la ciencia muchas veces trata de circunscribir cuál es el sentido que se le va dando a los diferentes conceptos con los que trabajan. Ahora, el tema es cuando las leyes, en general,
usan palabras. A veces una ley que el legislador cree que no deja lugar a diferentes interpretaciones, a que el legislador cree que es bien clara, de repente no lo es tanto. ¿Por qué? Porque las palabras pueden tener más de una interpretación posible y no se ponen de acuerdo a qué interpretación es válida. Entonces, muchas veces es la jurisprudencia la que termina aclarando cuál es el sentido que debe dársele eventualmente a la interpretación de una norma. Acá la pregunta es si cuando de repente los juristas, los que estudian el derecho, al momento de interpretar la norma, el sentido que ellos o la interpretación que ellos hacen de la norma es o no es obligatoria. ¿Se entiende? O sea, ahí es donde cobra relevancia de repente la doctrina. Ahora, lo que vos decías recién de los médicos o de algunos otros tipos de expertos, fíjense que cuando se discutía el aborto, en gran medida, ¿a quiénes se escuchaba? A los médicos. ¿Por qué se escuchaba a los médicos? Y a los médicos se escuchaba para saber a partir de cuándo el feto, cuándo era el momento en el cual se puede decir, bueno, hasta acá la madre puede decidir poner fin a la... no me sale la palabra ahora. Al embarazo, y a partir de esta fecha no. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual médicamente se entiende que es como un momento de bisagra. Hasta este momento puede, ya después no. Bien, ahí no es que la opinión médica fue fuente del derecho. En ese caso, la opinión médica sirvió como fundamentación para la ley, no para interpretarla, sino para, de alguna manera, sancionarla, para crearla. Algo similar se recurre a la ciencia médica, por ejemplo, cuando se decide cuándo es que la persona, aunque tiene signos vitales, se puede decir que es muerte clínica o no es muerte clínica, o de repente se recurre a la psiquiatría o a la psicología para regular cuestiones que tienen que ver con salud mental. ¿Qué tratamiento se le da a las personas que adolecen de algún tipo de enfermedad mental? Entonces van a ver que muchas veces leyes como por ejemplo la enfermedad mental, ¿se acuerdan el caso de Chano? El músico, que él tuvo un problema porque no lo querían internar, no se internaba, se internaba. Bueno, y ahí lo que se discutía mucho era los fundamentos de esa ley de salud mental, en virtud del cual esa ley había regulado que para internar a una persona se tenía que escuchar qué es lo que quería hacer esa persona. Ahora, lo que decían es, con esa, por cómo está conformada la ley, le estamos planteando a la persona que padece a una enfermedad mental que ella decida sobre algo para lo cual parecería ser que no está habilitada para decir. Bueno, eso de alguna manera es como el conocimiento experto es necesario para, o de repente los legisladores entienden que para regular cuestiones muy puntuales, muy precisas, y no podemos hacerlo de espaldas a el conocimiento médico. ¿Cuál es el problema? Así como vamos a ver que en el derecho el conocimiento jurídico no es uniforme, hay diferentes corrientes, diferentes teorías, de las cuales no hay una correcta, o si la hay, no soy yo la persona capacitada o calificada para decir cuál es la correcta. En la ciencia médica, en la psicología, en la psiquiatría, en diferentes ciencias, no son áreas de conocimiento, por así decirlo, monolíticas o uniformes. Hay diferentes criterios y muchas veces prevalece uno en vez de otro al momento de sancionarse determinadas leyes. Bien, es un poco lo que no lo quería dejar de decir. Y vamos hacia el final. Esto vamos a hacerlo rápido. Después ya les doy la palabra a los que están ahí con la mano levantada. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, esto ya con lo que hemos hablado hasta ahora,
lo pueden hacer en el chat, ¿no? A ver, vamos por partes. Leemos estas frases, ¿no? Es sencillo, pero está bueno porque fíjense cómo estamos usando el concepto de derecho con diferente acepción. A ver, leemos la pregunta 1, la afirmación 1, ¿no? Esto respóndanlo porfa en el chat, los que quieren. Perdón que no puedo responder todos los mensajes del chat porque son bastantes, muy interesantes, casi todos, respetuosos, ya con eso nos sentimos conformes, halagados con Flor, porque ninguno, está bien, está puesto su apellido y su nombre, no van a ser tan temerarios de faltar el respeto, pero bueno, así todo no podemos dejar de agradecerles el respeto. Bien, entonces, en la 1, vamos por la 1. Estudio Derecho en la universidad. ¿En qué sentido estamos dando acá la palabra derecho? ¿Como disciplina? ¿Como conjunto de normas? ¿Como facultad? ¿En qué sentido? Bien, a ver. Está bien, disciplina, va rapidísimo. Sí, no leo tan rápido yo. Antes creo que sí, ya no. Bien, como disciplina, como objeto de estudio, como ciencia. Estudio el derecho. Ahora ustedes están en la universidad estudiando derecho, estarían más o menos, queremos creer con Flor que están estudiando derecho, está su cerebro en un casi 100% puesto en esta materia, en esta clase, con lo cual están abordando derecho como disciplina. La Constitución reconoce el derecho de defensa. ¿Y acá? ¿Cómo lo estamos viendo acá? ¿Como conjunto de normas? Bien. A ver, espera, o sea que tengo que, acá ya respondieron todo acá, pero bueno, déjame ver la 2 por lo menos. Bien, bien, bien. A ver, ¿qué pone? Subjetivo, subjetivo, norma, norma. A ver, podría ser como norma, como objetivo, pero en realidad es más bien subjetivo, porque está reconociendo un derecho, ¿no? Reconoce el derecho de defensa, nos da derecho a defendernos. Bien. A ver la 3. El derecho argentino regula las asociaciones civiles. ¿Qué sería esto? Es sencillo. Ah, a ver, sí, objetivo, muy bien. Regulación, objetivo, bien, bien. Ahí Emma respondía a la pregunta de abajo, sí, como un conjunto de normas, como una regulación. Está regulando es un derecho objetivo. Y la última, tengo derecho a reclamar lo que me corresponde. Bueno, este ya creo que no hay lugar a discusión, ¿no? Subjetivo. Ahora, fíjense que esta frase, la última, ¿no? Que parece que dice mucho, tampoco dice, o sea, fíjense cómo usamos las palabras y sin embargo dice, uno podría decir que es una frase muy propia del derecho, que dice mucho, pero sin decir nada en concreto, ¿no? ¿Qué me corresponde? Como cuando decimos la justicia es dar a cada uno lo suyo. Es ambiguo, bien, es ambiguo. Ahora, fíjense que es en otro sentido, pero sí. A ver, ay, no te tengo acá a mano, pero linda, ¿por qué el deber de cuidado? Está bueno que vos traes ahí el deber de cuidado, pero guarda con que el deber de cuidado es otra cosa, ¿eh? No hace tanto al derecho subjetivo el deber de cuidado. Es ambiguo. Es ambiguo la cuatra, la frase, o vaga, podemos decir también, pero claramente es como una facultad, como una prerrogativa, el derecho como derecho subjetivo. Bien, a ver, esto un poco más que nada como para ir cerrando. Fíjense que
de alguna manera ya estamos terminando, ¿no? Fíjense que esto va a ser un poco nuestra impronta o el enfoque que queremos darle. No pretendemos, van a ver esto. A ver, para los que quieran de repente que les digamos las cosas son así, no va a ser tal vez, no van a ser clases cómodas porque no... Nosotros hacia donde apuntamos es a plantear el problema, a compartir con ustedes los conceptos, a que ustedes puedan usarlos. Y esto es muy interesante, que creo que en el cuadrillo está recuperado. Los conceptos son herramientas que nos permiten entender, en este caso el derecho, nos permiten abordar o comprender cualquier fenómeno. Nosotros trabajamos con derecho, entonces entender el derecho. Entonces, tratamos de darle ese enfoque. ¿Y en qué sentido les puede servir a ustedes esto? Bueno, al momento de evaluar, digamos, tratamos de ser coherente con el enfoque que damos a la materia. No vamos a pedirles en el examen respuestas cuasi de diccionario, sino que ustedes puedan trabajar con los conceptos, que es un poco la idea que abordamos al momento de pensar las actividades de los cuadernillos. Son sencillas, eso, bueno, van a ver, alguna más compleja, un poco más compleja que la otra, pero para que es un poco más compleja, tienen más tiempo para prepararla. Bien, ya sabiendo que estamos terminando, ya sabiendo que no hemos podido descansar y tienen que cursar de vuelta, habilitamos para los que tengan alguna duda. A ver, Tobías, si aún estás, te escuchamos. Hola, profe, ¿cómo está? Sí, ¿Cómo más estás? bien me quedó claro toda la que es la clase. Si bien usted más o menos ya entendió un poco la dinámica de cómo va a ser respecto a la cartilla y todo esto, estaba bastante claro. Lo que sí quizás me hace un poco emborroso porque hay cuestiones más técnicas que me gustaría como seguir profundizando, pero lo voy a ir desarrollando a través de la bibliografía que ya Mirá, está, se puede descargar. mirá que yo esto, ahí está bueno que vos decís, y espero que les sirva a todos. La clase que viene, o sea, a ver, un poco que esto le va a servir como para entender el esquema de trabajo. Nosotros, después de esta clase, entre hoy y mañana, vamos a subir al campus este PowerPoint, un archivo con un archivo cortito que es una especie de recapitulación de la clase 2, y a su vez el cuadernillo correspondiente a la clase que viene. El orden de las clases se corresponde con el del cronograma. La clase 3 es la del viernes, que no hay clase porque es feriado. Entonces la que sigue es la clase 4, que si ustedes decían en el cronograma, el martes que viene es clase 4 y el viernes de vuelta a clase 4. Entonces, el cuadernillo, ese fue un error nuestro. Entonces, el cuadernillo que van a recibir entre hoy y mañana es el cuadernillo correspondiente a la clase 4.1. O sea, nos vamos cebando, ¿no? Bueno, que es el que corresponde a la clase que viene. Que en ese cuadernillo vamos a volver con los conceptos que trabajamos en la clase de hoy, pero profundizando un poco más. Esto, como yo les decía al principio, la inmersión en la materia es paulatina, de modo tal de, no es que el tema que vivimos hoy ya está, a la clase que viene vemos otro tema, no. Vamos a ver los mismos temas, profundizándolos un poco más y de repente haciendo foco en temas puntuales, pero respecto de los cuales hoy hemos mencionado, hemos trabajado un poco. ¿Por qué te digo esto? Para agregarte que, acuérdense, para hacer las actividades es suficiente con los cuadernillos. Y para comprender los temas, a medida que avancemos en las materias, vamos a ir retomando los conceptos que ya vimos.
Entonces, lo que por ahí hoy no es tan claro, lo podés profundizar con la bibliografía obligatoria, pero vamos a profundizar las clases que vienen. No es que la clase que viene vamos a hacer un tema totalmente distinto. Ahora, está bueno, siempre está abierta la invitación para consultar la bibliografía. No es una necesidad para cumplir las actividades. Acuérdense que cumplir con las actividades es la condición de regularidad de la materia, junto con, bueno, acompañarnos en los encuentros sincrónicos. Adriana, te activo el micrófono. Profe, ¿ahí me escucha? Perfecto, sí. Ahí está. No, profe, ¿sabe qué? Más que nada me quedé con duda. Usted cuando hizo la actividad para que respondamos punto 1, 2, 3 y 4, yo me quedé con duda con el punto 2. Bien, volvemos. Sí. La Constitución reconoce el derecho de defensa. Yo lo puse como objetiva. Está bien, puede ser. Ahí, esa es una más, esa podemos tomarla como claramente no es disciplina. Podemos verla como se puede ahí, depende cómo lo fundamentemos, podemos tomar por vos, podés que la des como objetiva. Y ahí viene la clave, ¿no? ¿Por qué dices que es objetiva? Porque dice, la Constitución reconoce el derecho de defensa como el derecho del derecho de la Constitución. Bien, Ahí lo ahora leí. vos fíjate, está bien. Si uno lo interpreta como que yo tengo derecho a defenderme, sería claramente subjetivo. Ahora, si decimos como que la Constitución regula el derecho de defensa, sería claramente objetivo. Ahora, al decir reconocer, ahí esa palabra puede permitirnos interpretarlo en un sentido o en el otro. Y está bien lo que Ok. vos planteás. Entonces, ahí, ¿a qué voy con esto? No hay necesariamente una respuesta correcta por sí sola, o sea, objetivo o subjetivo sería, sino que va a depender muchas veces de qué fundamentación damos. Y está bien tu planteo. Bien, Y eso es un gracias, poco profe. lo que hacemos hincapié antes, no es blanco o negro, es muy importante para nosotros el por qué para vos es blanco o es negro. Ahora, claramente, la 2 no es derecho como disciplina, claramente. Entonces, el sentido que le damos al verbo reconocer y nos puede tirar para un lado o para el otro, y está muy bueno eso. Ok. Bueno, muchas Gladys, gracias, profe. no, por favor. A ver, ya son las 7. Los que tienen que irse, Sí. háganlo libremente. Nos quedamos con los que tengan eventualmente alguna duda, pero los que tengan que irse a cursar, vayan tranquilos. O sea, esto es más que nada ahora para Guille, sacar dudas. sí. Sí, Flor. No, interrumpo un segundo para darles aviso que mañana por la mañana vamos a estar con todas estas nuevas publicaciones que les comentaba recién Guille. Vamos a habilitar la carpeta para que puedan hacer las entregas fuera de término. Y quédense tranquilos que vamos a poner en el foro avisos distintas publicaciones por separado para que la información quede más clara. Recuerden que tienen el foro de dudas por cualquier cuestión y la mensajería privada en caso de que sea algún tema de índole personal, pero bueno, recuerden que vamos a estar subiéndolo mañana por la mañana, ¿sí? Bien. Jorgelina, ahí te habilité el micrófono. Tienes que activarlo. Hola, profe. Sí, ¿Cómo estás? la duda es sobre algo que planteó jurisprudencia, Ujú. que no me quedó bien claro. Jurisprudencia es algo que viene con antecedentes, digamos. Eso la clase que no, pero la otra vamos a trabajar sobre jurisprudencia. La Ah, jurisprudencia son los fallos de los jueces. Son las claro. sentencias que dictan los jueces. O hace Y referencia a la sentencia de los jueces. Por exclusivamente, ejemplo, ¿cómo, perdón? exclusivamente en un caso jurídico es cuando hay un antecedente digamos, de un caso que la Corte decida algo en particular. Exacto, exacto. Cuando veamos fuentes de derecho en particular,
vamos a ver que en algunos sistemas, no tanto el argentino, en algunos sistemas los fallos de los jueces, la sentencia de los jueces, tienen una importancia mayúscula. En nuestro sistema, que es más, donde se hace más hincapié en las leyes, no tienen tanta fuerza. Ahora, hay casos en los cuales los fallos judiciales, incluso en Argentina, tienen fuerza de ley. O sea, una norma jurídica existe como tal, o el derecho existe como tal, porque hubo un fallo judicial que fue dictado en ese sentido. En Argentina, una conducta es o no es delito porque hay una ley que lo establece. Digamos, como que la fuente más importante en Argentina es la ley. No es la costumbre, no es la doctrina y tampoco la jurisprudencia. En sistemas o en organizaciones de la antigüedad históricas, de repente la costumbre es el derecho, la fuente de obligaciones y derechos. De repente, si uno buceas por internet, vas a ver que en Estados Unidos, por ejemplo, la jurisprudencia tiene mucha fuerza como fuente del derecho, como fuente de derechos y obligaciones. En Argentina, las sentencias de los jueces, o dicho de otra manera, la opinión de los jueces volcado en sentencias judiciales, o sea, las sentencias judiciales en Argentina, no tienen tanta fuerza como fuente del derecho. En algunos casos sí la tienen, pero en general no. Lo vamos a profundizar igual con más detalle en la clase que vemos fuentes del derecho. Pero en líneas generales, en Argentina, cuando queremos ver si algo está prohibido o algo está permitido, vamos a mirar en mayor medida a las leyes. ¿Está legislado? Sí. ¿Qué dice la ley? Bien, tal cosa. Bueno, entonces, ¿está permitido o está prohibido? Bien.